Muy buenas noches, bienvenida familia dominicana. En un instante se suma Farideh Raful a esta presentación. Hoy tenemos un programa, como vieron, muy interesante. Señores, qué calor. Nos estamos quemando. Y si esto es ahora, en el mes de junio, no sé lo que va a pasar. Julio y agosto, se espera que las temperaturas suban. Si la gente todavía le faltaba más evidencia para creer que existe realmente el calentamiento global, que los mares se han calentado, que el sargazo en exceso es producto de eso, que nos está haciendo mucho daño en el turismo y en todas nuestras costas para los visitantes de las playas, y que este calor, producto de ese calentamiento que estamos experimentando, no es normal. Nosotros que hemos vivido periodos de mucho calor, pero empezar tan temprano con estas temperaturas preocupa. Vamos a tratar de andar hidratados por las calles con botellitas de agua, vamos a beber mucho líquido, que es fundamental. Aquellos que no pueden evitar salir a caminar para conseguir un transporte, que tienen que tomar este sol abrasador que no nos deja respirar prácticamente, pero traten de mantenerse hidratados. Es la única manera de evitar los choques de calor y efectos negativos en la presión del organismo. Bueno, vamos a empezar este programa. Yo me voy a sentar porque hoy es día 14 de junio y para mucha gente que todavía, quizás gente joven que no conoce qué pasó el 14 de junio del 1959 y cuán importante fue para determinar el final de una tiranía que terminó 2 años después, en el 1961, con el ajusticiamiento del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. Precisamente fue la llegada de esta expedición, la primera parte, que llegó el 14 de junio por Constanza en un avión. Eran 54 jóvenes con piloto y copiloto que habían estado entrenando mucho tiempo. Habían cubanos, habían españoles, venezolanos, colombianos, boricuas, pero la mayoría eran hombres dominicanos que habían estado entrenando en Cuba. Y luego, el 19 y el 20, llegó el resto de la expedición. Todos vinieron a librarnos de la tiranía, a librar esta tierra de la tiranía. Y terminaron siendo asesinados, masacrados, torturados, como muchos y muchos. ¿Qué tal, Farideh? ¿Cómo estás? En el día de hoy, aquí está entrando, estamos recordando el 14 de junio, la raza inmortal, como se les ha llamado a lo largo de los años. Estos jóvenes que, como tantos jóvenes hoy día, estarían dispuestos a dar su vida para librar a la República Dominicana de un régimen autoritario, de un régimen tiránico como el que tenía Rafael Leónidas Trujillo Molina, el que mantuvo durante 31 años en el terror a toda una población y que acabó con la vida de tantas y tantas personas valientes y valiosas de nuestro país. Y bueno, en honor a esa expedición fallida de Maimón, Constanza y Estero Hondo, de esos jóvenes expedicionarios, meses después un grupo también de jóvenes pues motivados por una conciencia democrática y por el liderazgo de una Minerva Mirabal y de un Manolo Tavares Justo, pudieron desde la clandestinidad pues agrupar a más jóvenes en todo el territorio nacional y formar el movimiento clandestino político y revolucionario 14 de junio, movimiento que se abanderó de las luchas democráticas para continuar pues la conquista por las libertades democráticas. Sobrevivientes tenemos, aquí hoy se le dio un reconocimiento a don Chanchano Arias, vivo, 90 años, ahí está la fotografía donde estuvimos con él, estaba ahí doña Sina Cabral, nuestra cuarta mariposa, que estuvo también presente, y combatiente, miembro del movimiento y hermana de las muchachas, que fue detenida y presa también, apresada con ella. Don Chanchano tiene 90 años, ingeniero, estuvo en el exilio un tiempo y fue también de ese movimiento. Rafael Fafa Taveras, bueno, por los años, Cocuyo Báez también estuvo ahí, don Cayetano Rodríguez también, don Cayetano también estuvo en el movimiento 14 de junio y muchos más que se nos han ido, pero su legado permanece. Sí, pero de la raza inmortal que inspiró, esos jóvenes que inspiraron a otros para fundar ese movimiento o llamarle de esa forma a ese movimiento que de todas formas se iba a dar.
la mayoría fueron acribillados ahí mismo. Los que entraron por Estero Hondo, por Maimón y Estero Hondo, es que como los estaban esperando ya, porque de hecho estaba yo releyendo la historia. Yo creo que eso es algo, a mí particularmente me preocupa, que quizás en las escuelas no se esté hablando de nuestra historia reciente, porque estamos hablando de hace 64 años específicamente, en 1959, el 1961, todo el mundo sabe, el 30 de mayo, el ajusticiamiento del tirano, pero lo que encendió los motores, vamos a decir, de una rebelión popular, de un hasta aquí, basta ya, no podemos más, esa fue el sacrificio de todos esos jóvenes. Y yo me imagino que eso ocurriera hoy día y uno ver que jóvenes vienen, jóvenes con un futuro brillante, prometedor, de muchas familias, educados, con todas las oportunidades, y decidieron dar su vida porque sabían que venían a dar la vida para tratar de acabar con el régimen y tratar de instaurar un gobierno temporal, una democracia donde hubiesen derechos, en fin, lo que pasó luego con el gobierno de Juan Bosch, que también lo tumbaron, y lo que tuvimos después con Balaguer. Y hay mucha gente que desconoce todas estas cosas, gente joven, y por eso cuando uno habla de que cómo es posible que el apellido Trujillo vuelva a resonar en nuestros ambientes, es porque mucha gente dice es que la familia no importa. No, sí importa, porque sí influye sobre todos nosotros, quiénes nos criaron, con qué valores nos criaron, diciéndonos qué. Todo eso se queda en nuestro ADN. Y aquí la mayoría de los dominicanos ha sido criado, y yo espero que las nuevas generaciones también, sabiendo y conscientes de lo que sufrieron, de lo que vivieron varias generaciones de dominicanos en esos 31 años de dictadura que nunca más puede volver a ocurrir. Memoria contra olvido. Y la única forma es hacerlo a través de las escuelas, porque muchos padres desconocen de esto. Y de la historia, y la nostalgia, y las ausencias, y el duelo que viven familias todavía. Y los descendientes. Las torturas, los descendientes. Los descendientes, porque lo que las mujeres que quedaron embarazadas. Lo que hizo José Horacio el otro día en el Congreso, que mucha gente no sabe por qué él estaba tan indignado por ese homenaje a una nieta de Trujillo que se propuso para hacerse en el Congreso, y que es una vergüenza que estemos homenajeando en esa casa sagrada, que sabemos que no es muy respetada por muchos de los mismos congresistas en todos los sentidos, pero es una vergüenza que esas cosas pasen, como otras muchas, pero no vamos a hablar de ellas todavía.